Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a Dios le doy por esta oportunidad de nuevamente exponer la clase con cada uno de ustedes, esperando en Dios que estén bien cada uno, dándoles el Señor fuerza. Y vamos a nuestra clase número 8. Estamos en nuestra clase número 8. Si alguno no tiene su expositor, estamos basados en la Biblia, en Primera de Reyes 17, del 7 al 15. Y de ahí pasamos a Lucas 4, 23 al 26. Y seguimos con nuestro trimestre. Ahora vamos a ver de grandes milagros del Antiguo Testamento. Y como tema de este día dice, Dios multiplica la harina y el aceite. Amén, gloria a Dios. Tenemos nuestro pensamiento central. Dice, los tiempos difíciles no hacen cambiar la fidelidad de Dios para con sus hijos. El texto áureo dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Primera de Reyes 17, 15. Tenemos tres objetivos en este día. Dice el primero, analizar la manera milagrosa cómo Dios suplió alimento en casa de la viuda. El segundo dice interiorizar la actitud cristiana que es digna de los que son bendecidos por Dios. El tercero dice formular la conducta que corresponde a la fe de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, nuevamente les digo, si alguno no tiene su expositor, estamos en Primera de Reyes 17 del 7 al 15 y Lucas 4, 23 al 26 en nuestra clase número 8. Vamos a leer la lectura antifonal que dice la palabra. Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como te he dicho, ha dicho, házmelo a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. De ahí pasamos a Lucas 4:23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Gloria a Dios. Veamos en nuestra introducción, dice que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y aquí nos dejan muchos testimonios de cómo el poder de Dios se manifestó en suplir alimentos para su pueblo. Amén. Entonces podemos ver que esto concuerda con la verdad de Dios, en que Él dice que cuida a los suyos. Y eso lo sabemos, ¿por qué? Porque Él lo ha prometido a través de su palabra. Dice de que Él ha de suplir para todas nuestras necesidades. Entonces, en este estudio que vamos a estudiar hoy en día,
Vamos a aprender del milagro que fue hecho en Sarepta de Sidón, dice, en beneficio a una viuda, a su hijo y a Elías. Aquí podemos considerar cómo Dios permite luego el escenario difícil, pero para glorificar su nombre, para que Él sea exaltado. A eso vemos. Entonces podemos ver que dice que los siervos en distintas generaciones, conforme hemos leído la palabra, vemos cómo sufrieron limitaciones tan grandes, asombrosas. Y podemos ver, lo habla en Hebreos 11, ahí lo puede encontrar, donde dice que algunos de ellos andaban muy pobres, muy angustiados, maltratados, y eran hombres de los cuales el mundo no era digno de ellos. Entonces aquí podemos ver que siempre como hijos de Dios necesitamos nosotros discernir el propósito que Dios tiene cuando nos prueba, cuando nos lleva en nuestros momentos de aflicción o en necesidad. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, el discernimiento de cuál es el propósito para con nuestra vida. Entonces, aquí podemos ver que Elías fue uno de los profetas más sobresalientes de Israel, pero ahora estaba él sometido a una prueba de escasez. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el alimento se había escaseado en Israel. Entonces, pero dice que Dios lo sostuvo en Querid, cuando lo mandó allá de ahí, que iba a beber el agua del arroyo, y que los cuervos le llevaban pan por la mañana con carne y pan por la tarde con carne también. O sea que los cuervos dice que les llevaba el alimento a Elías por la mañana y por la tarde, y el agua que él tenía que tomar lo tomaba del arroyo. Entonces, pero ahora la prueba se viene más fuerte, porque ahora dice que se estaba secando ya ahora el arroyo, o ya no había agua. Pero vemos que cuando se pone la prueba más fuerte en nuestra vida, en tu vida, como hijo de Dios, podemos ver que siempre Dios nos muestra a través de su palabra cómo seguir, cómo avanzar. ¿Para qué? Para darnos la victoria. Dice que cada uno de los que nosotros como hijos de Dios, como tú como hijo de Dios, como tú como sierva de Dios, Dios te dirige y te muestra a la salida a ver cómo vas a pasar eso. ¿Por qué? Porque dice que los que confían en Él no será uno avergonzado, sino que será sustentado. Entonces podemos ver cómo aquí Dios empieza a decirle a Elías, ¿y para qué? Para volverlo a sustentar. ¿Por qué? Porque ya se estaba acabando ahora el agua del arroyo. Entonces podemos ver que el milagro que estaba sustentando el profeta Elías, ahora se estaba acabando allí el agua, y ahora iba a tener que ir a ser sustentado hasta en un lugar donde estaba una mujer gentil. Amén. En la casa de una viuda que también estaba en su límite de más pobreza que estaba viviendo ella también. Entonces imagínense, ahora va a ir hay alguien más a comer. Se puede decir que él va a tener que sustentar esa viuda cuando dice que está en su límite, extrema pobreza. Ya estaba llegando ella también. Pero podemos ver que en eso se resalta el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios. Podemos ver que cuando tenemos una palabra de Dios con nosotros, eso es lo que nos es suficiente cuando estamos pasando un momento, ya sea de escasez, ya sea de alguna necesidad tan extrema. Lo que te conforta, lo que te alienta, es la palabra de Dios cuando llega a tu vida, cuando estés pasando esos momentos de calamidad. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque estemos sometidos a prueba, Dios siempre a través de su palabra, eso es lo que nos alienta y nos sustenta para sobrevivir cada día. Amén. Entonces aquí a través de Elías le decía que Dios había prometido a multiplicarle la harina y el aceite. Y entonces esa mujer, cuando oyó esas palabras, dice que le dio como una esperanza, una esperanza en ella, de que ella sabía quién era Elías. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando un siervo de Dios, y sobre todo lo que estaba pasando con el pueblo y que eran perseguidos, todo eso se oía a su alrededor, por eso sabía quién era ella. Entonces podemos ver que aquí como Dios actuó conforme a su fe de esa persona, de esa mujer que estaba a punto de Dios hacer un milagro en su hogar. Entonces cuando atravesemos tiempos
de circunstancias tan fuertes y muy graves, debemos de saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, de que esas mismas promesas que Dios hizo a través de sus hijos allá en aquel tiempo con el pueblo de Israel, sigue haciendo con cada uno de tu persona, con mi persona, con cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros seamos obedientes a su palabra, nos guardemos para Él, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Entonces podemos saber que Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer y por los siglos. Gloria a Dios. Entonces veamos nuestro punto número 1. Dice, Dios envió a Elías a Sarepta, donde una viuda lo habría de sustentar. Primera de Reyes 17, del 7 a 10. Entonces vemos aquí en el versículo número 7 que Dios mismo le había enviado ahí al principio, ¿verdad? Para protegerlo. Pero ahora ya se acabó todo eso, pero vemos que cuando Él lo manda, le dice, escóndete. Y fue cuando se fue a ese lugar de Kerit. Entonces, sabemos que mientras estuvo ahí, ya lo leímos, o ya sabemos que era por medio de los cuervos que le llevaba el pan y el alimento. Cada mañana es el pan y la carne, por la mañana y por el día, por la tarde. Entonces, Elías se había acostumbrado de ver tantos milagros grandiosos, imagínense. Pero en el versículo 7 nos muestra que ahora se pone más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque la sequía estaba llegando en su extremo. Entonces estaba secando el arroyo. Pero podemos ver que, sin embargo, dice que debemos aprender aquí es que los hijos de Dios nunca debemos sentir temor cuando viene una crisis. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, que aunque venga una crisis tan fuerte, siempre la palabra es lo que nos recuerda sus promesas maravillosas de nuestro Dios. Entonces sabemos que Él es el que nos sustenta día a día. Debemos tener esa actitud de confianza y recordar que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, como dice su palabra. Amén. Una de estas palabras, cuando lo leemos y dependiendo tu situación que estés viviendo, estés pasando, puedes tú darte ese aliento, esa fortaleza a través de la palabra. Entonces, en el versículo 8 vemos que establece la importancia que tiene la orientación del Señor para nosotros en nuestros días o aún en los días de confusión. Tenemos que aprender que nos orienta el Señor siempre a través de su palabra. ¿Para qué? Para llevarnos a dirigir conforme su voluntad, para hacer lo que Él nos mande. Cuando el agua se le agotó, no tuvo tiempo de Elías de decir, ay Señor, si tú me mandaste para acá, ahora ¿cómo es que voy a sobrevivir? No, él oyó la voz de Dios, ahora le dice, ahora que se va a tener que mover de ese lugar. Entonces, cada hijo de Dios, cuando hacemos o que nosotros le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, tenemos ese privilegio de nosotros a través de su palabra oír su voz. Cuando Él nos habla, entonces tenemos, imagínense, esa bendición. Elías no se puso a quejarse, no, al contrario, él oyó la voz de Dios y le dijo, ahora muévete del lugar. Entonces es maravilloso que cada uno de nosotros como hijos de Dios aprendamos a oír su voz. Amén. ¿Por qué? Porque esas son las promesas que tenemos y lo maravilloso es de cuando nosotros conocemos a Dios y le aceptamos, pues no nos movemos por nomás o no nos quedamos en nuestra situación difícil, sino que Él es el que nos orienta para dar cada paso. Entonces, imagínense qué es de aquellas vidas que han decidido rechazar el amor y la salvación de nuestro Dios. Imagínense, y aparte estar en este mundo con el juicio que ya está, como se dice, puesta en ellas, determinados. ¿Por qué? Porque porque han decidido separarse de Dios, estar lejos de Dios. Pero nosotros, los que vivimos en medio de este mundo, sabemos que estamos en este mundo, pero somos hijos de Dios. Y Dios siempre ha mostrado la diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es el que está en nosotros y Él es el que nos sustenta, el que nos instruye, el que nos dirija a través de su palabra. Por eso tenemos una gran bendición. Los que conocemos o le servimos a Dios es de oír su voz. Tenemos ese privilegio de oír su voz. Gloria a Jesús. Podemos ver que dice el salmista
El salmista que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105 dice, entonces la palabra es el que nos dirige, la palabra es el que alumbra nuestro caminar, la palabra es el que nos enseña por qué camino debemos andar, caminar. Entonces, por tanto, si atendemos a la voz de Dios, podremos vivir en luz y sabremos cómo conducirnos cada día en medio de la crisis o en medio de cualquier situación que tú estés pasando, si nosotros atendemos a la voz de Dios, porque Él nos habla, Él nos enseña y nos dirige, como lo hizo aquí con Elías. Y en ese momento de prueba, Dios tratará aún con nuestro carácter. ¿Para qué? Para enseñarnos y para conducirnos a conforme su propósito que Él nos ha llamado a cada uno. Cada uno tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, en medio de la prueba, Dios nos ayuda a nuestro carácter y nos enseña para cuál es el propósito que nosotros hemos sido llamados. Gloria a Jesús. Veamos el inciso B, dice, Dios envió a Elías a una región gentil para que una viuda para una viuda pobre le sustentara. En el versículo 9 podemos ver que la voz divina orientó a Elías a moverse del lugar. Recordamos que ese mismo favor lo hizo el Señor con el pueblo de Israel. Amén. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel dice que era guiado por el día una columna de nube y por la noche una columna de fuego? Era la manera en que como Dios los conducía, por qué camino andar, por qué camino deben de ir. De esa misma manera nosotros nos orienta Dios a través de su palabra cómo debemos de conducirnos. Ahora Elías le dice que se levantara y que se fuera a Sarepta de Sidón para morar allá, dice, en un territorio fuera de Israel, a una ciudad de Fenicia, a la costa del mar Mediterráneo, situada en Sidón de Tiro. Dice, los siervos de Dios no son dueños de sus propios caminos. Eso tenemos que saber, que ya no nos conducimos como nosotros queramos, sino que Dios nos conduce ahora como hijos de Dios. Tenemos que dejarnos conducirnos cada uno de nosotros. Él nos lleva y nos manda a donde Él le parece que es mejor para nuestras vidas. Amén. Ahora nos dejamos guiar a través de su palabra. Él es el que nos dirige. Ya no somos nosotros decir yo voy donde yo quiero, hago lo que yo quiero. No, es Dios que nos dirige a dónde. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Y por eso siempre nosotros debemos de mostrar una actitud dócil, de oír su voz, de tomar la dirección de lo que Dios nos habla, nos dirige, nos enseña. Gloria a Jesús. Recordamos que Dios había mandado a los cuervos antes a sustentar, ¿verdad?, a Elías, pero ahora le anuncia que ha dado orden. Dice, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Así que anticipadamente la viuda de Sarepta ya sabía que el profeta Elías iba a llegar a su casa y que iba a tocar su puerta y que debería de recibirlo y que debería de sustentarlo. Entonces aquí podemos aprender que Dios no le pasan accidentes de decir, pues a lo mejor allá o acá. No, Él tiene todo bajo control, nada le toma por sorpresa. Ya mientras estaba acabando el agua del arroyo, ya Dios estaba preparando el corazón de la viuda, hablándole a ella de que iba a ir un profeta a su casa y que le sustentara. Entonces, debemos nosotros como hijos de Dios aprender siempre a confiar plenamente en nuestro Dios. Él ha dado promesas maravillosas para nosotros, cada uno de sus hijos, a través de su palabra. Cuando tú lees su palabra, tú miras lo que tiene Dios para tu persona. Entonces, nosotros debemos confiar plenamente en Él. Amén. Gloria a Jesús. Y de que en momentos de escasez Él suplirá siempre. Y lo ha hecho en mi vida, en mi persona, en mi familia. Siempre ha suplido el pan para nuestra necesidad. Nunca nos ha faltado el pan. ¿Por qué? No porque lo tengamos nosotros todo, porque trabajemos. No, es porque sabemos que Dios es el que nos sustenta día a día. Ay, perdón. Sabemos que Él es el que da la fuerza, el trabajo, el que abre puertas. Él es el único. Y no es porque nosotros hagamos o porque trabajemos. No, es porque Dios le place día a día en su amor y en su misericordia suplirnos primeramente la vida, el alimento y todo lo que necesitamos. Entonces, veamos en el versículo 10 dice, nos muestra la conducta obediente de Elías ante la voz de Dios. No renegó
no dijo, ¿por qué ahora tengo que moverme? No, no puso nada de peros, sino que dice que él se levantó obedientemente y se fue a la dirección que Dios le había orientado. Amén. Entonces debemos aprender que cuando Dios nos manda, nos dice cómo, dónde debemos ir, cuándo debemos ir, no pongamos a hacernos preguntas, pero ¿por qué Dios? Pero si esto, por si lo... No, si nos manda aquí, nos enseña aquí que seamos obedientes a la voz de Dios. ¿Para qué? Para dejarnos orientar por Él. Entonces vemos que cuando Él llega a Sarepta, lo primero que ocurre, dice que cuando Él estaba a punto de entrar a la ciudad, mira a una mujer ahí, luego buscando leña. Inmediatamente Él supo que ella era la persona a quien estaba buscando, porque imagínense, aparte que ni siquiera la conocía, pero siempre Dios te da a entender y conocer quién es la persona cuando Él te manda hacia a una persona, o donde Él te mande. Dios mismo a través de su Espíritu Santo te ayuda a entender dónde es. Entonces por eso nos ayuda siempre a confiar en su dirección en Él. Entonces cuando Él la mira que estaba recogiendo la leña y todo esto, Él dice que inmediatamente supo que Él era la persona. Y dice que la llamó y le dijo que si le podía traer un vaso de agua. Y aquí vemos que dice que inmediatamente ella dijo que sí. Entonces, si obedecemos la dirección del Señor, Él se encargará de proveernos el sustento que necesitamos. Gloria a Jesús. Veamos nuestro punto número 2. Dice, Dios hizo multiplicar la harina y el aceite conforme a su promesa. Ahora vemos, el Señor dice, el inciso A, el Señor provee el escenario de la necesidad. Lo primero que aquí nos asombra, en el versículo 11 podemos ver la disposición de la viuda en servir. Cuando el varón de Dios le pide que le trajese un vaso de agua, inmediatamente ella usó, como dice la palabra, como dice, de lo que tengo te doy. Amén. Entonces ella tenía, me imagino, suficiente agua, entonces no dijo nada y luego inmediatamente iba a traer el agua. Y como sabemos, dice que aun si tú das un vaso de agua a alguien, no se queda sin recompensa. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, siempre hagamos como para el Señor. Entonces dice que mientras cuando le pidió el vaso de agua, inmediatamente ella iba por él. Pero veamos, dice, aquí el pasaje nos enseña que Dios quiere siempre llevar nuestra fe a un nivel mayor de prueba, para que resalte que su nombre es de Él, en alabanza, en glorificar su nombre en Dios. Entonces, veamos que cuando la mujer va a traer el agua que Elías le pide, porque ella no dijo nada, inmediatamente iba por el agua, dice que Elías la volvió a llamar para que le trajese, además, dice, un bocado de pan en su mano. Debemos aprender que cuando somos fieles en dar de lo que tenemos, dice, el Señor aún nos va a dar más aún de lo que no tenemos. Gloria a Jesús. La Biblia nos enseña que hay quienes reparten y les es añadido mucho más. En Proverbios 11:24. La respuesta de la viuda a aquella segunda petición, porque recuerda que cuando le pidió el agua, iba inmediatamente a traer el agua, pero cuando ya le pide el pan, dice que le dice, vive Jehová tu Dios, que solamente tengo un puñito de harina y un poquito de aceite, y ya eso es todo lo que yo tengo, dice, y nada más ahora estaba a punto de prepararlo para que comiera con mi hijo y después morirnos. Pero ella resaltó mucho esta palabra donde dice, vive Jehová tu Dios. Entonces, era su última comida, era como decir su última cena. Y estaba, como dice, para morirse. Me imagino que no habían comido el día anterior de todo y decir, bueno, no, ahorita nada más vamos a comer esto. No, cuando en realidad hay una necesidad en extrema de que no hay que comer, no te lo acabas en un día todo. Vas haciendo poquito a poquito para que se te extienda lo más que pueda. Imagínense, no me imagino que era una mujer tan fuerte, lleno de vida, con muchas fuerzas, porque ayer, a lo mejor un día antes había comido de todo. No.
me imagino que cuando está eso, uno va disminuyendo su comida cada vez lo más menos comiendo. ¿Para qué? Para tener un día más, yo creo, de alimento. Entonces, ella estaba en lo último, haciendo ella decir lo último, pero sin embargo, cuando ella le dice que no tenía más de eso, dice que aún ella entendió y supo que Elías era un varón de Dios. Por eso le dice, vive Jehová tu Dios. Entonces podemos ver cómo ahí entendía quién era Elías, y había a la misma vez un poco de fe en ella también. ¿Por qué? Porque cuando ya le manda y le dice que debe de hacer, ella fue y lo hizo, al saber que el que estaba hablando era un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque también le estaba diciendo que no tuviera temor, que Dios había prometido de que no se iba a escasear la harina ni el aceite. Gloria a Jesús. Y aunque esta mujer vivía en un pueblo, se puede decir pagano, donde adoraban tantos dioses, ella había reconocido el Dios de Elías, que era real. Y a la vez el fundamento de aquí de toda verdad es que ella, aunque tenía toda esa necesidad tan fuerte, tuvo un poquito de fe ella también. Entonces, así como tenía un poco de aceite, así como tenía un poco de harina en casa, ella también tuvo un poco de fe. Y entonces Dios haría, cuando le dice él, Dios había prometido que él haría multiplicar todo ello. Entonces dice, en su casa se habría de convertir en una sede de milagros diarios y asombrosos. Gloria a Jesús. Aquí podemos aprender que Dios no nos exige una fe tan grande, así que como de aquella decía, dice la palabra que una fe como la semilla de mostaza, ¿verdad? Y oímos a una persona dice, no, yo tengo como la de la sandía, y le dijeron como la sandía pero hueca. Dios no exige una fe gigante, si tan solo que tú tengas fe sencilla, una fe puesta en aquel que es Dios, en lo correcto. O sea, que tu fe pues lo pongas en alguien correcto, y nosotros en lo correcto es poner nuestra fe en Dios, y que ellos siempre usará esa gracia para experimentar de esa gracia de Dios. Entonces, esta mujer puso su fe, aunque a lo mejor un poquitito así, pero creyó lo que le dijo el profeta Elías. Amén. Gloria a Jesús. Porque aunque ella vivía en un lugar pagano, aunque ella vivía donde se adoraban, ella había creído en el Dios de Elías. Podemos ver entonces en el inciso B, dice, el milagro de provisión se manifestó cuando la viuda creyó la promesa. Veamos en el versículo 13, se muestra un puente espiritual entre la miseria de la viuda y la provisión divina. Elías escuchó el relato de la mujer cuando todo le decía aquello, que ya estaban a punto de morirse y lo poquito que tenía. Entonces Elías le dijo que no tuviera temor. Imagínense sentirse frente a la muerte por la inanición. Inanición significa en una extrema debilidad de su cuerpo, en una extrema, así me imagino, delgada, provocada por la falta del alimento. ¿Por qué? Pues no tenían que comer. Entonces, al verse de esa manera, al sentirse de esa manera, esa mujer, y que oyó estas palabras que el profeta Elías le decía, que no tuviera temor frente al borde de la muerte, se puede decir, es algo que ella, o que nosotros humanamente no podemos entender, que estuviéramos en esta situación y que alguien te dijera, no tengas miedo, no tengas temor. Así, ¿cómo no voy a tener temor en la mente humana, por supuesto? ¿Cómo no voy a tener temor? ¿Cómo no voy a sentir miedo si ya estoy nomás para comerme este último pedazo de pan y morirme? Pero sin embargo, cada uno, cuando nosotros estemos pasando, digamos, momentos tan así, de alguna circunstancia negativa, algún momento tan difícil, lo que alienta nuestro corazón, lo que nos da fuerza, que aunque a veces con el pensamiento o con esta mente natural no lo entendamos, pero cuando nos sintamos así, lo único que nos puede dar la fuerza, la fortaleza, el aliento, es la palabra de Dios.
Amén. Eso es lo que nos alienta nuestro corazón, nos da la fuerza. Entonces, cuando esta mujer oyó eso, aunque ella con la manera que ella se sentía, como en la manera que ella estaba en su extrema debilidad, cuando oyó estas palabras, dice que fue como un aliento para ella. ¿Por qué? Porque sabía quién le estaba diciendo. Era un siervo de Dios, era un hombre de Dios. Entonces dice que fue como un gozo en ella, un gozo, una fuerza, aunque no tenía fuerzas literal, pero una fuerza que vino sobre ella, un gozo. De esa misma manera nosotros nos trae gozo a nuestro corazón cuando estamos pasando de esa manera. La palabra de Dios es lo que nos da la fuerza. Entonces, la prueba más grande de esta mujer en poner su poquita fe a la mejor fue cuando le dijo lo que le dijo Elías que hiciera para él primero y luego para ella y su hijo. Entonces ella obtuvo su fe. Entonces nosotros cuando creemos tenemos que actuar también nosotros, tenemos que hacerlo también nosotros. Entonces aquí vemos que la mujer fue a hacer para Elías, para su hijo, para ella y para su hijo. Amén. Entonces esta manera nos da a entender que también así nosotros nos enseña en nuestra vida espiritual que todo lo que hagamos, sea de nuestra persona, sabemos quién lo merece lo primero. Merece Dios todo lo que hagamos primero. En nosotros es en primer lugar, lo merece nuestro Dios. Así como Elías recibió primero el pan porque así era la orden, ¿verdad? Y así lo hizo ella. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos saber que todo lo que hagamos de nuestra vida, en primer lugar lo merece nuestro Dios. Y luego nuestra persona, y luego nuestra familia. Entonces, es maravilloso saber que, perdón, hermanos, que he estado batallando un poco con la garganta. Podemos ver que Dios nos ayuda, nos da fuerza a través de su palabra y nos consuela. En el versículo 14 podemos ver que establece el secreto del poder de obrar en la fe. La fe que dice que necesitaba aquella mujer para obedecer la petición de Elías tendría su base en la promesa de Dios. El profeta le anuncia que Dios había prometido no dejar que se escaseara la harina ni el aceite, iba a disminuir. Entonces podemos ver aquí que hasta que iba a hacer llover Dios, hasta que volviera a llover, pues se puede decir, hasta ese momento Dios siempre iba a multiplicarle su harina, iba a multiplicar su aceite. Entonces nosotros como creyentes debemos de recordar que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces sabemos que Él ha dado promesas para tu vida, ha dado promesas para mi vida y leemos su palabra y hay tantas promesas para nosotros. Entonces Él no cambia sus promesas cuando nosotros le fallamos, no, mientras nosotros permanezcamos haciendo su voluntad, sus promesas siguen puestas ahí siempre. ¿Por qué? Porque Él no miente, Él no se arrepiente, dice también. Gloria a Jesús. Entonces debemos de aprender a vivir por la palabra, pues la Biblia establece que el justo, dice, vivirá por fe. Perdón, hermano. Entonces, el justo, dice, vivirá por fe. Gloria a Jesús. En el versículo 15 nos muestra que aquella mujer gentil automotiva a la obediencia. Amén. Automovida por la promesa divina. Ella caminó en fe y obediencia desde la puerta de la ciudad. Cuando le pidieron el agua, ella caminó, dice, inmediatamente por fe ya. Gloria a Jesús. Y hasta su casa cuando estaba dispuesta a traer el agua. Así que la fe no está completa si no actuamos según lo que Dios ha pronunciado. O sea, ella hubiera creído, pero si no hubiera actuado, hubiera sido, como dice, no se hubiera completado los planes y el propósito que había para Dios multiplicar su harina, su aceite. Si imaginan si ella se hubiera negado, no, yo no te puedo dar el último pedazo de pan, no, yo no te puedo hacer la torta que tú quieres, no, porque ya nada más para comer mi hijo y yo, y se hubiera negado, no hubiera actuado, aunque hubiera creído en ese momento por lo que decía el profeta. Pero si no hubiera hecho ella su parte, entonces no se hubiera realizado este gran milagro. Sin en cambio, debemos saber que si nosotros tenemos fe, también tenemos que actuar conforme lo que tengamos que hacer. Amén.
Dios nos permite pasar situaciones donde humanamente a lo mejor los recursos se terminan, donde a lo mejor parece que no vamos a tener la salida, la solución, pero por eso sabemos que Dios tiene promesas grandes para cada uno de nosotros. A través de su palabra lo sabemos, Él nos dice a través de su palabra. Esta mujer le creyó y actuó, y dice que se manifestó el milagro en su casa y comieron. No nada más Elías, sino también ella, también sus hijos, su hijo, y por muchos días, dice. Gloria a Jesús. Entonces, por tanto, si nosotros confiamos en Él, en Dios, todavía veremos grandes milagros. Milagros que hubo en el pasado con el pueblo de Israel, milagros que hubo y seguirá habiendo si nosotros confiamos y sabremos que Él siempre va a suplirnos en todas las necesidades. ¿Por qué? Porque dice que Dios no cambia. Él lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Jesús. El punto número 2 dice, ahora vamos en Lucas, dice, Jesús testificó aquel milagro de provisión a los incrédulos de Nazaret. En Lucas 4:23. Dice Jesús provió, el inciso A, Jesús previó que no sería creído y aceptado en su propia tierra. En el versículo 23 se narra cómo Jesús leyó en las sinagogas de Nazaret la profecía de Isaías acerca de él, cuando habló a los judíos. Ahí sus palabras estaban llenas, dice, de gracia, y a ellos les causaron admiración, porque no creían que él fuera el Mesías, sino que el hijo de José. Entonces se pensaba hijo de José. Entonces Jesús les advirtió que por su falta de fe no verían milagros que él haría en otros lugares. O sea, porque Jesús sabía que ellos estaban, aparte de que no creían que fuera el Mesías, sino lo miraban como el hijo del carpintero. Y entonces dijo, por ustedes, tanta incredulidad que hay en su corazón, dice, yo no voy a mostrarles, o no van a ver más bien los milagros que yo haré en otros lugares. ¿Por qué? Porque ahí había tanta incredulidad. Y aún conociendo el corazón de la persona, conociendo el pensamiento de ellos, aún le dijo, y seguramente me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo, provocándolo a que dijera Jesús, bueno, ¿quieren saber que verdaderamente yo soy el Hijo de Dios? O como a veces el hombre siempre anda retando, ¿no? O decirle, ¿de veras quieren saber que yo soy el Mesías? Pues les voy a enseñar tantos milagros. No, él sabía que a lo mejor eso era lo que les iba a estar diciendo. Por eso les dijo, y seguramente me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo, dándolo a provocación. ¿Para qué? Para que mostrara los milagros que ellos querían ver. Pero sin en cambio Jesús, conociendo tanta incredulidad, les dijo, yo voy a hacer milagros, pero en otros lugares donde ustedes ni siquiera lo van a mirar. Entonces podemos ver que ellos conocían Dios mismo sabía cuánta incredulidad había en ellos. La Biblia dice que no hizo ahí muchos milagros a causa de esa incredulidad tan grande que había en ellos. Podemos ver que de aquí podemos aprender en esta lección, dice, el Señor espera que nuestra fe crezca hasta convencernos que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Necesitamos saber que nosotros hemos creído, saber que nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Dice, cuando alcanzamos esa certeza y esa plena fe y esa confianza que es en Él, estamos listos para ver su gloria en nuestras vidas. Cuando nosotros totalmente confiamos en Él, con esa certeza de quién es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y cómo vamos a tener esa certeza? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo va a crecer nuestra fe? Dice que esto es a través de estudiar la palabra, porque dice, porque la fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Es cuando nosotros oímos, cuando nosotros leemos, es la manera en que nosotros va a ir creciendo nuestra fe en Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces en el versículo 24 aquí nos deja ver que ningún profeta, dice, es acepto en su propia tierra. Jesús mismo lo experimentó, Jesús mismo lo vivió, que no fue aceptado en su propia tierra. Gloria a Jesús. Generalmente nadie se conoce o tiene más dificultad en reconocer los dones de Dios en sus siervos que los que viven familiarmente con ellos.
podemos ver que en Israel dice que no fue recibido, ¿verdad? Lo mismo le sucedió al profeta Eliseo, que aún habiendo tanta gente enferma de lepra, no fue una persona de ellos mismos, de esa misma tierra, a que pasara un milagro sobre ellos, sino que tuvo que venir un hombre gentil, Naamán, para que sea sanado de la lepra. Entonces, podemos nosotros a través de esta lección aprender que si Dios llama a algún familiar tuyo, en tu casa, tu hijo, tu esposo, tu hija, tu hermano, quien Dios llame a usarlo en su ministerio, debemos de reconocerlos, debemos de honrarlos, de inspirarlos a seguir adelante y no ser de decir, ay, mira, ya se cree porque Dios lo usa, o mira, decir, ay, ya ni siquiera quiere hablar porque está haciendo algo para el Señor. Entonces ahí estamos haciendo como piedra de tropiezo, estamos en lugar de animarlo, estamos quitándole la inspiración o el deseo. Entonces, si mismo Jesús sufrió esto de que no le creían, no lo recibían, no lo aceptaban, quién era Él, esto nos enseña que nosotros, si Dios usa a alguien de mi familia, digamos mi hijo, mi hija, en lugar de estar contra ella o de no aceptar lo que Dios está haciendo en su vida, sino que mostrarle ese afecto y decir, gloria a Dios, mi hija, gloria a Dios, mi hijo, que Dios te está usando, que mira, en su amor, en su misericordia te ha llamado a hacer algo para Él. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como padres, como hermanos, como amigos, de inspirarlos. Y qué difícil es que en tu propia casa no te acepten, en tu propia casa no te ayuden, sino que te estén poniendo, como se dice siempre, el pie para que no avances. Sino que hay que seguir a través de la palabra, animarlos y hacerles esa palabra de aliento, decir, aleluya, mija, o gloria a Dios, Dios te siga usando, Dios, mira, lo que, como ha dado muchas promesas a ciertas hermanas, sea lo que Dios no ha hecho totalmente en tu vida, lo haga en tu hijo, o de lo que Dios hizo, tu hija lo va a hacer el doble, tu hijo lo va a hacer el doble. No te dé envidia, no te dé celo, no digas, ay, ya se cree, no, sino al contrario, forcémoslo día a día, ayudémoslo a través de la palabra, ayudémoslos a seguir adelante. Y no seamos tan incrédulos de decir, ay, ya se cree, ni a poco sí, no me diga, y no le diga, ay, gloria a Jesús. Entonces, animémonos siempre en nuestra familia a animar a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro padre, nuestro esposo, si Dios le place usarlos a ellos. Gloria a Jesús. Aún mismo Jesús, dice en el inciso B, testificó que Elías fuera enviado a tierra gentil donde había fe. Y está hablando de la mujer, porque aquí está hablando de Jesús, dice, Jesús reconoció con la autenticidad la historia de la escritura relacionados con Elías y la viuda de Sarepta. Lo hizo al decir que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, pero por su condición era obvio que estaban en necesidad también de un milagro de provisión. Jesús reveló que la hambruna que era afectada a todos en esa relación estaba relacionado con aquel juicio de sequía enviado por causa del pecado. Pero la condición espiritual del pueblo de Dios era tan deplorable en ellos. ¿Por qué? Porque impedía su provisión milagrosa entre la gente. O sea, también allí, como dice aquí, sin duda había algunas viudas también con toda esta necesidad de un milagro que Dios supliera ahí el alimento y todo. ¿Pero por qué? Por tanto pecado, por haberse apartado de Dios. Dios no escogió a ninguna de ellas, sino por eso resalta aquí Jesús cómo tuvo que ser llevado hasta las afueras entre una mujer gentil, donde había aún confesado que Dios, el Dios de Elías, era real. Entonces podemos ver que, como dice la palabra, aún mismo Jesús dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero los que les han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, aquí podemos ver algo bien maravilloso a la misma vez. Por el rechazo que su pueblo hizo hacia Jesús, tuvimos esa gran bendición, ese privilegio de nosotros ser parte de su pueblo de Dios. Ahora nosotros como gentiles
tuvimos esa oportunidad de la cual no debemos de rechazar, de la cual no debemos de tener en poco, porque por el rechazo, por la incredulidad de este pueblo al principio, el pueblo judío, por haber rechazado a Jesucristo, se nos, como dice, fue enviado a lo lejos. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. Aquí la mujer viuda estaba fuera del pueblo, fuera hasta lo más lejos, pero tuvo esta bendición por haber aceptado y haber puesto su fe en el Dios de Elías, porque había tanta gente ahí en el pueblo también, viudas con tanta necesidad, por haber cerrado su corazón, por haber apartado de Dios, no tuvo esta oportunidad ni esta bendición. Entonces ahora nosotros aprovechemos esta gran oportunidad que nos ha dado a través del pueblo que negó a Jesús, que no los quiso oír, que los rechazó. A través de ellos, por ese rechazo, tenemos nosotros la oportunidad del cual hay que aprovecharla. Y hoy en día, al recordar esto, pues nos alienta, como dice, a la misma vez alegría y gozo porque tuvimos la oportunidad, pero ahora hay que orar por ellos también, por el pueblo de Israel, para que también tengan la oportunidad de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador y tengan la oportunidad también de salvarse. Amén. Así tenemos como esa responsabilidad ahora de orar por ellos, de tener esa necesidad en tu persona de que no se te olvide de orar por ellos, por el pueblo judío. ¿Para qué? Para que también puedan creer en Jesús y ser salvos. Amén. Y gloria a Jesús, y puedan vivir y puedan tener, se puede decir, en una confesión espiritual que el Señor tiene para darles a ellos también, que es la salvación. Gloria a Jesús. Entonces mostremos nuestra actitud, la gratitud en ellos es oración por ellos. Amén. Y darle siempre gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos dio a través de su rechazo del pueblo. Gloria a Jesús. Entonces, como hijos de Dios, sabemos que, como dice la palabra, no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sabemos que a través de su palabra, sabemos que tenemos grandes promesas. Si tú te mantienes firme, si te dejas guiar por la voz de Dios, si te dejas instruir por su palabra, si es obediente a sus mandamientos, que aunque en nuestras luchas, en nuestras pruebas, aunque a veces no tenemos fuerzas, pero digámosle, Señor, ayúdame, Señor, seguirte fiel. Ayúdame, Señor, a oír tu voz para dejarme dirigir por ti y no por mis propios deseos, caminos que yo quiera. Y así podamos ver también, aún en nuestras necesidades, siempre el Señor nos supla. Gloria a Jesús. Bendito. Entonces, conociendo la palabra, sabiendo lo que Dios dice, ¿usted cree que hay alguna cosa difícil que Dios no pueda arreglar en tu vida? ¿Tú crees que hay algo difícil que Dios no pueda hacer por ti? No, no hay nada difícil para Dios. Dice su palabra que para Dios no hay nada imposible. Para ti, para mí, hay veces que sentimos, no, esto es imposible. Nuestra mente humana siempre va a resaltar eso. Como ser humano siempre vamos a decir, no, es que esto es imposible. Bueno, para lo que el hombre es imposible, dice la palabra, para Dios es posible. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, si hay algo que estés pasando, si es conforme la palabra, que estés en el momento de escasez, si es alguna otra situación, sepas que para Dios no hay nada difícil. Solamente ponte en sus manos, déjate dirigir, déjate instruir, oye su voz, déjate ir con lo que Dios te lleve y Él hará todas las cosas. Sea cual sea tu necesidad, Él está ahí para ayudarte, Él está aquí para ayudarme. Amén. No hay nada imposible para nuestro Dios. Solamente que estemos abierto nuestro corazón a hacer su voluntad. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios, hermanos. Muchas gracias por su atención. Espero que también sea de bendición a su vida esta palabra. Son cosas tan maravillosas que Dios dejó escrito en su palabra para que nos aliente hoy en día con esta situación que estamos viviendo ahora de esta pandemia. Siempre que salgamos, siempre decimos, Señor, dirígeme a mí, guárdame a mí, guíame a mí. ¿Por qué? Porque si tú andas como tú quieres, imagínate, te puede sorprender esta enfermedad y hasta te puedes ir de esta tierra. Pero hasta en estas cosas, nosotros le decimos, Señor, por favor, ayúdanos, por favor, guíanos, por favor, guárdanos. Siempre Él tiene cuidado de nosotros y nosotros ponemos de nuestra parte. Amén. Si yo
dijera, Dios me va a cuidar, su palabra dice que Él no me va a dejar, que no me va a desamparar, que me protege, que del peligro, del mal, de la angustia. Pero si hoy en esta pandemia que andamos y yo no uso esto que nos mandan a que es algo que nos cubre también de toda esta enfermedad, pero si yo en mi necedad yo no me dejo de decir, no, es que la palabra dice que Él cuidará y que no te pasará nada, que no, o sea, también seamos conscientes que también nos manda a ser obedientes, que pongamos de nuestra parte y ya hasta donde nosotros no alcanzamos, Dios hace todo y muestra su poder. Gloria a Jesús. Y no es que no pueda hacer desde un principio, sino que también le gusta que seamos obedientes también a las cosas que nos manda aquí también los gobernadores, todos ellos. Y eso nos ayuda. Pero hermanos, sigamos adelante, esfuércese cada día, luchemos cada día por hacer su voluntad y Dios siga ayudándonos cada día. Amén. Hasta que el Señor venga por nosotros. Gloria a Jesús. Para la próxima clase les voy a pedir que sigan leyendo a Segunda de Reyes 2 del 1 al 12. Será nuestra siguiente clase, perdón. Segunda de Reyes 2 del 1 al 12. Muchas gracias, hermano, y espero que el Señor les bendiga cada día y que nos ayude a seguir adelante. Hagamos una corta oración. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú podemos ver a través de tu palabra que para ti no hay cosas difíciles, para ti no hay, Padre, cosa imposible, que para nuestra mente muchas veces es imposible, pero para ti todo es posible, Señor. En nuestra mente natural siempre podemos actuar o pensar de diferente manera, pero a través de tu palabra nos enseña lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por estas lecciones que nos das, Padre Santo, estos ejemplos que vivieron nuestros antepasados, Padre Santo, y tú te glorificaste en su vida, mostrándonos cómo lo sustentaste. Nos das la esperanza, Padre Santo, si llegan momentos de escasez en nuestra vida, Señor, que tú nos ayudas siempre, Señor, y nunca nos ha faltado hasta este día, Señor. Te doy muchas gracias. Y así como en este tiempo algunos andan en escasez, pero en espíritu, Señor Jesús. Mucha gente no quiere atender a tu voz, mucha gente no quiere aceptarte como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ha habido una escasez espiritual, Señor. La gente no se ha querido someter a tu presencia, no se ha querido someter a ti, no ha querido recibirte, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, para que podamos seguir adelante y a través de tu palabra mantenernos firmes en ti, Padre Santo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a cada uno de mis hermanas, ayuda a cada niño, cada joven, Señor, de tu pueblo. Que aunque está, Padre Santo, esta escasez espiritual, que nosotros nos mantengamos en ti, Señor, y sigamos adelante, Padre, para poder aún dar palabra de esperanza, palabra de vida a aquellos que, Señor, que andan sin rumbo, sin esperanza, porque no se han dejado dirigir por ti, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, te lo suplicamos. Da fuerza al cansado, Señor, da fuerza, Padre Santo, aliento de vida al que está desanimado, mi Dios. Ayuda a cada uno, Señor, ten misericordia, Padre. Que permanezcamos en tu palabra, que permanezcamos en tus manos, Señor, haciendo tu voluntad, mi Dios. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y cada uno que lo escuche, Señor, sea aliento para su persona, Señor. Pueda ver el amor que tú tienes para cada uno, Señor Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Cristo, porque tú eres el único. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos y nos oímos en la siguiente clase. Gloria a Dios. Amén.